Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Omar Santana Pio Quinto. Soy alumno de la carrera de Historia modalidad virtual y estoy cursando actualmente el módulo de Sociedad Contemporánea. Y para esta actividad, pues voy a explicar lo que es el Fordismo y el posfordismo. Se entiende que el primero es una corriente pues industrial, una corriente pues de producción que va a ir evolucionando y se va a convertir en algo que pasa de dejar de ser a ser. Bueno, como introducción quiero mencionar que el Fordismo se basa principalmente en todas las actividades que realizó este magnate de la industria estadounidense, Henry Ford. Henry Ford es un personaje que deja un legado muy importante a nivel mundial por el tipo de producción que él va a proponer. Él producía carros y bueno, sabemos que actualmente existe la marca, pero para la época en la que él vivía y que él pues tenía ciertos retos, pues había cuestiones de producción que no solventaban las necesidades de ese momento. Por eso él empieza a realizar una masificación de la producción y esta masificación la hace a través de líneas de ensamblaje donde las personas van a estar colocadas en un lugar estratégico y se va a hacer una producción masiva. Esto va a permitir que el costo sea inferior, es decir, todo se vuelve un poco más barato, mayor producción. El único detalle que tiene esta producción es que todos los productos son iguales. Por el tipo de línea de ensamblaje que él manejó, la mayor parte de los productos, o si no es que todos, eran lo mismo. Hay cuestiones laborales que Henry Ford propone y que son una novedad para su época. Por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas. Sabemos que antes trabajaban más de 10, 12 o hasta 15 horas al día. Era prácticamente una esclavitud. Y él empieza a proponer mejores condiciones de trabajo. Eso sí, el Fordismo empieza a hacer que la gente tenga mejores condiciones de trabajo, que tenga horas de comida, que incluso lleguen a tener algún tipo de prestación. O sea, no como tal las prestaciones que conocemos el día de hoy, pero a lo mejor sí un tipo vale que les permitía comprar en alguna tienda que estaba en la misma planta. A lo mejor era como un intercambio circular, pero al final de cuentas empiezan a tener mejores condiciones. En condiciones también laborales se empieza a explotar una mentalidad más de disciplina, pero también de conformidad. Todo este contexto del Fordismo se desarrolla principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que Henry Ford al principio era pues neutral, no estaba de acuerdo con la participación de los Estados Unidos en la guerra, pero cuando hay este ataque al Pearl Harbor, él cambia su opinión y pone toda su máquina industrial al servicio del gobierno. Y es así como va a empezar a haber una evolución. Surge este cambio principalmente en el periodo de la Guerra Fría, donde principalmente en Europa está dividida entre una Europa capitalista, una Alemania capitalista y también una Europa comunista que se divide prácticamente en Alemania con el muro de Berlín, y va a haber un choque ahí cultural, económico e industrial. ¿Cuál es el legado que tiene el Fordismo? Principalmente que se siguen utilizando la estandarización de los procesos. Es decir, vamos a hacer que los procesos que sean parecidos se hagan en un solo proceso, que todo sea más fácil, más metódico, que sea más fácil la resolución. La línea de ensamblaje se sigue manejando. La especialización de tareas. Actualmente tenemos una especialización y eso lo vamos a ver ahorita en el postfordismo. El control de la calidad y la eficiencia. Por otro lado, y en contraparte, está el posfordismo, que es precisamente crisis que tuvo el Fordismo y que el posfordismo va a ir mejorando. Es un tema que sale principalmente en la década de los años 70. Yo recuerdo que en los años 70 se escribió un libro que se llamó La Tercera Ola de Elvin Toffler, y él ya empezaba a proponer el trabajo en casa, la producción, pero a nivel de servicios, no estar solamente trabajando en la nave industrial,
pues se da la globalización, se da la crisis del petróleo también desde los años 60, empieza a haber avances tecnológicos y empieza a haber descentralización de los productos. El posfordismo se va a caracterizar porque ya no es nada más producción en masa, sino ahora se van a diversificar los productos y se van a abrir a las necesidades del mercado. Es decir, se le va a dar oportunidad a la innovación, a la creatividad y a la adaptabilidad dentro de la nave industrial, dentro de los colaboradores, pero también para que esto surja para nuevos productos. Surge esto de la diversificación, cubrir las necesidades del consumidor y se le va a dar mayor énfasis a las habilidades blandas como la comunicación y el trabajo en equipo. El legado del posfordismo es que prácticamente la mayoría de los países en la actualidad utilizan estos procedimientos cada vez más estandarizados, cada vez incorporando mayores avances tecnológicos, como por ejemplo en nuestro siglo, en esta década de los 20 del siglo XXI, pues la inteligencia artificial es una evolución del posfordismo donde prácticamente ya los trabajos están con tecnología, con el Internet de las cosas, con tecnología avanzada. Entonces, sigue manteniendo algunos detalles, como por ejemplo que la gente no dura mucho en los puestos porque hay estrés laboral. Y bueno, como para ir un poquito resumiendo, yo diría que el fordismo marca una pauta en la producción, evoluciona al posfordismo, pero sigue habiendo como detalles que hay que ir resolviendo, como por ejemplo las relaciones laborales entre las personas, cómo se sienten las personas. Por ejemplo, yo podría decir que durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron los intercambios de trabajadores con los Estados Unidos, lo que le llamaron los braceros. Pero muchos de ellos, aunque parecía que tenían condiciones laborales seguras, cuando regresaban a México se daban cuenta que no era cierto, que no se habían cumplido, entonces había inconsistencias. Lo mismo sigue pasando al día de hoy en las nuevas industrias. Parece que todo está estandarizado, hay tecnología, pero sigue habiendo estragos al nivel comunicativo en las corporaciones. Tan es así que en países de Europa, por ejemplo, hay muchos problemas con estrés, con hipertensión, con salud mental. Tanto es así que los gobiernos tienen que invertirle a la salud pública. Bueno, eso es de manera general. Agradezco mucho su atención.